esta serie, Cuando el amor habla. Y hoy vamos a hablar sobre la palabra de victoria. La cita bíblica es Juan capítulo 19, versículo 28 al 30, que dice: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, recuerdan, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego dijo: tengo sed. Y había allí una vasija llena de vinagre, que recuerdan, lo hablamos la semana pasada, se resistió a beber esa mezcla de vinagre con mirra, que era una especie de anestésico para que no sufriera, era un tipo de bebida para anestesiarlo y no sintiera el dolor del sacrificio. Era un tipo de droga o psicotrópico. Y después de que él rechazó ese vinagre con mirra, dijo estas palabras: todo se ha cumplido. La Reina Valera dice: consumado es. Otra versión dice: todo ha sido acabado. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana, la palabra de la seguridad, la palabra de la confianza, de la esperanza. Si usted está viviendo tiempos difíciles, si usted está viviendo tiempos oscuros, si usted está viviendo tiempos de mucho dolor, de angustia, de depresión, no se puede perder el sermón del próximo fin de semana, cuando el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así es que, como les decía en días pasados, estas 7 grandes declaraciones de Jesús, las primeras 4 las dio en la primera mañana, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, y estas 3 las dio antes de las 3 de la tarde. Lo interesante es que cuando usted lee el texto se da cuenta que las últimas 3 palabras, las últimas 3 declaraciones, tengo sed, consumado es, o todo se ha cumplido, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús las dijo en el mismo momento de seguido. En los momentos en que él está muriendo es que él dice: consumado es, o todo se ha cumplido, tengo sed y en tus manos encomiendo mi espíritu. Duró muchas horas diciendo las 4 primeras, pero las 3 últimas palabras las dijo casi en el mismo momento, a punto de expirar, a punto de morir. Y hoy vamos a hablar esta que dice: todo se ha cumplido, o como dice la Reina Valera, consumado es. De las 7 palabras que Cristo dijo en la cruz, la gran mayoría de ellas ninguno de nosotros las podría decir. Ninguno de nosotros podría decir: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Ninguno de nosotros podría decir: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí podríamos decir: tengo sed. Y sí podríamos cambiar la sed de la gente, como dijimos la semana pasada. Pero nosotros no podríamos decir tampoco: todo ha sido concluido, consumado es. Pero usted y yo sí podríamos decir mañana: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero más bien animarle, hermano, para que todos los días encomendemos nuestro espíritu al Señor. Porque esta carne, hermano, ya sabemos lo que va a pasar una vez que muera. Y también podríamos imaginarnos en algunos casos todo lo que un cuerpo puede sufrir antes de entregar su espíritu a Dios. Porque la Biblia dice que está estipulado que todo hombre muere una vez y después de eso el juicio. Todos ustedes y yo un día tenemos que entregarle nuestro espíritu al Señor. Todas las noches debiéramos encomendar nuestro espíritu al Señor y decirle: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque uno no sabe si va a amanecer vivo. Cuando yo subo en un avión, en los 2 momentos más peligrosos, la mayoría de accidentes aéreos suceden al despegar o al aterrizar. Ya yo lo he vivido varias veces. Y yo, hermano, si hay un momento donde me encomiendo en mi espíritu al Señor, es cuando voy a salir o cuando voy a aterrizar. Yo le digo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque el cuerpo mío, si no lo encuentran, ¿cuál es el problema? No va a haber ningún problema, pero mi espíritu es eterno, tu espíritu es eterno. Y debemos de vivir una continua entrega, de una continua encomienda de nuestro espíritu, de nuestra alma al Señor, porque ese es trascendente, ese es eterno. Cuando el Señor dijo consumado es, cuando el Señor dijo todo ha sido cumplido, vamos a familiarizarnos hoy con una palabra que si quieren anótenla por ahí, es la palabra tetelestai. Tetelestai es una palabra en griego, salida al arameo, que significa precisamente esto: la obra ha sido consumada. Y esta palabra se utilizaba, voy a decirle tal vez unas 5 o 7 que yo recuerde. Esta palabra era utilizada en la escritura, una frase en griego, que en inglés se traduce todo ha sido cumplido. En el español de Reina Valera sería consumado es, como una palabra que decía, por ejemplo, un pintor a la hora de terminar una pintura, cuando terminaba el último pincelada, el último brochazo y ya estaba acabada, él decía tetelestai, que significa ya se acabó, no voy a hacerle más nada. Podía durar hasta 1 año dándole la forma, y en el momento en que él terminaba y él decía: esto es el cuadro que quería, utilizaba la palabra tetelestai, que significa todo ha sido acabado.
También la palabra tetelestai la utilizaban los esclavos o los siervos cuando su amo lo mandaba a hacer una tarea. Una vez que él terminaba la tarea en detalle, tal y como su amo se lo había dicho, él llegaba de su amo y le decía en su idioma tetelestai. Significa acabé con todo lo que usted me dijo. La palabra tetelestai también era la que decía a un juez a la hora de impartir justicia, a la hora de decir esto, como aquella señora en la televisión que dice caso cerrado, he dicho. Esa es la palabra tetelestai. Un juez en aquella época, cuando condenaba o sobreseía a una persona, y a esta iglesia está llena de abogados y de jueces y de fiscales, la palabra que utilizaban era la palabra tetelestai. O sea, este es el veredicto, sea cual fuera, este es el veredicto, ya aquí se acaba, todo ha sido concluido, toda la prueba me llevaba y decía a que el juez dijera, esto es, aquí está acabado, tetelestai. También la palabra tetelestai la utilizaban los comerciantes cuando a la hora de cancelar una factura, revisaba la mercadería, el embarque, y una vez que esa persona se daba por satisfecha, le ponía un sello. En nuestro idioma era aquel sello que decía como cancelado. Es la palabra tetelestai, significa sencillamente esto está bien, esto está concluido, está correcto. Ya hoy uno no, en nuestro medio no se utiliza mucho. Uno pide un sello de cancelado y se le quedan viendo a uno, se ríen. Normalmente los comercios hoy no utilizan eso, pero a mí me encanta, yo amo la palabra cancelada. Me encanta la palabra cancelado. Cuando yo compré mi casa hace muchísimos años, en el año 86, y la cancelé como unos 12 años después, y hice mi último pago en la financiera, hermano, cuando me dieron el recibo que decía 000 y cancelado, yo ahí lo tengo todavía guardado, hermano. Tengo ese recibo, porque no hay palabra más linda cuando usted tiene una deuda que le pongan encima tetelestai, cancelado, no hay deuda, no te preocupes más por algo que ya está cancelado. Y eso es cuando Jesucristo dice en la cruz del Calvario, todo ha sido consumado o todo ha sido terminado. La palabra que aparece es esa misma que se pone sobre una factura, cancelado, tetelestai. Amén. Así que hoy vamos a hablar de lo que significa y las implicaciones de esa palabra, todo ha sido cumplido. En el último momento de su vida, Cristo repite estas palabras: tengo sed, todo ha sido terminado, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Lo que los soldados romanos pensaron cuando estaban ahí al pie de la cruz fue: bueno, ya terminamos con esta crucifixión. Un insurrecto menos, alguien más que estaba desafiando a Roma, y ya acabamos con él. Para los soldados romanos, crucificar gente era un asunto del pan nuestro de cada día, era su método de muerte para los que ellos condenaran. Nunca un romano era crucificado, porque para ellos existía la horca o cualquier otro tipo de forma de muerte. Para los romanos la crucifixión era la manera más vil, más baja e indignificante de un ser humano morir. Por eso los romanos no morían crucificados. Es decir, que cuando ellos crucifican a Cristo y lo ven que muere, inclina su cabeza y muere con el peso de su cuerpo encima, ellos pensaron: acabamos con un revoltoso más. Para los líderes religiosos que también estaban al pie de la cruz, bueno, terminamos con el que nos tenía la cabeza inflamada de tanto, porque a Cristo lo seguían multitudes. Ustedes deben saber que uno de los motivos por los cuales los fariseos y los religiosos acusaron a Cristo falsamente hasta llevarlo a la cruz eran por celos, porque se les estaba vaciando la parroquia de ellos. Las sinagogas se vaciaban, la gente estaba entusiasmada y seguían a Cristo por días completos en el desierto, en los montes, a las orillas de los lagos. Miles de personas, hasta algunos de los mismos religiosos, ellos empezaron a notar que algunos de los fariseos ya estaban creyendo en Jesús. Así que para los religiosos de la época, llenos de envidia, para ellos, crucificaron a este que estaba amenazando nuestra religión. Para los discípulos de Cristo, cuando Cristo entregó su espíritu y murió y cayó sobre el peso de su cuerpo, ya sin vida, su cuerpo, su naturaleza humana, para los discípulos solamente significó: bueno, se acabó todo. La idea de un reino celestial se acabó, murió él, se acabó todo. Por lo menos eso dijeron los caminantes de Emaús cuando iban hacia Emaús caminando y Jesús se les presenta al lado. Más adelante voy a hablar un momento de eso. Y ellos le dicen: ¿qué son esas pláticas? Porque Cristo se les une en el caminar y le dice: ¿qué son estas prácticas que ustedes tienen? Y ellos vuelven y le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que acaba de pasar en Jerusalén? Jesús Nazaret, varón poderoso en palabra y en milagros,
Nosotros creímos, ya no, nosotros creíamos que Él era el Salvador del mundo, pero lo mataron y lo crucificaron. Hoy es domingo, algunas mujeres dicen que lo vieron vivo y que la tumba está vacía, pero la verdad es que ya nosotros no creemos. Para eso significó para los discípulos la muerte de Cristo. Para los soldados romanos matar a un loco que estaba trastornando la época. Para los religiosos era quitarse a alguien que les estaba haciendo una competencia. Y para Satanás la muerte de Cristo pudo significar incluso un momento de alegría, porque acabó con quien estaba haciendo su existencia imposible, porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y Satanás posiblemente al ver a Cristo morir, él se deshace y posiblemente celebra: acabé con el Hijo de Dios. Lo que quiso hacer por el método de que Cristo muriera como alguien que infringió la ley, no lo pudo lograr nunca, pero ahora está ahí en la cruz, ha muerto. Pero para nosotros, hermanos, cuando Jesucristo dijo consumado es, cuando Jesucristo dijo todo se ha cumplido, hermano, lo que el Señor está diciendo, y esa es la gran diferencia. Cristo no dijo estoy acabado, lo que dijo fue todo ha sido acabado. Cuando Cristo dijo consumado es, no dijo yo estoy consumido, Él dijo consumado es. Hay uno de los evangelios que dice que gritó en voz alta: consumado es. Hay tres cosas que Cristo dijo en voz alta, dicen ahí los evangelios: tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la otra fue: consumado es. Todo ha sido concluido, todo ha sido terminado. No lo dijo como acabado, no lo dijo como derrotado, porque Él sabía muy bien que al tercer día Él iba a resucitar. Bendito sea el Señor. Así que todo se ha terminado. No estaba diciendo ay, me acabé, estoy consumido, estoy abandonado, estoy destruido. No, todo ha sido concluido, todo ha sido acabado, consumado es. Hay un escritor, me parece de apellido Campolo, escribe un libro que dice: hoy es viernes, pero ya casi es domingo. Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, lo que está diciendo: señores, todo ha sido terminado, todo ha sido cumplido, algo así. Hoy es viernes, pero espérense en que viene el domingo que Él resucitó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, amén. Que le arrebató al diablo el poder que tenía sobre la muerte. Bendito sea el Señor, y nos ha dado a usted y a mí el poder sobre la muerte, para que yo no seamos esclavos de la culpa, ni esclavos del temor a la muerte. Todo se ha cumplido, tetelestai. Es un grito que Él da al cielo, es un grito de victoria. No es un grito de derrota, no es un grito acabaron con mi vida, no es un grito de miedo, me voy a morir. No, tetelestai significa un grito de victoria. Y vamos a ver 5 razones por las cuales podemos decir que consumado es, o todo ha sido cumplido. Es un grito de victoria. Y vamos a ver las 5 cosas que Él cumplió. Número 1, Jesucristo en la cruz del Calvario, lo primero que Él hizo fue cumplir ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Leemos ahí en Lucas 24. Usted tiene sus notas. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí. Esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Cristo, como dijimos la semana pasada, 380 profecías sobre la primera venida de Cristo. A lo largo del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el último libro de los profetas del Antiguo Testamento, se profetizaron alrededor de 380 profecías, y faltaba una por cumplir, que era ¿cuál? Tengo sed. La vimos la semana pasada. Cristo cumplió cada una de las profecías que existían sobre Él. Un periodo de más de 1200 años se profetizó sobre Cristo, y Cristo se lo dice precisamente después de resucitado, cuando iban camino de Emaús. Se lo dice: cuando yo estaba con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí. Y dentro de las cosas que estaban escritas de Cristo estaba que Cristo tenía que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. Y dentro de las cosas que estaban escritas había una tan insignificante de 2 palabras, que eran tengo sed, que, como dijimos la semana pasada, era una expresión de la humanidad de nuestro Señor. Todo se ha cumplido significa que Cristo cumplió con todas las profecías que habían sobre él. Lucas 24: cuando todavía yo estaba con ustedes, verso 44, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí. Cristo cumplió, y en Él se cumplieron, como dije la semana pasada,
desde su nacimiento virginal, su concepción milagrosa, su nacimiento en Belén, su huida a Egipto, su niñez, todo, hermano. Se cumplieron todas las profecías sobre él. Todo lo que dijo Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas, los salmos, los proverbios, los libros poéticos, proféticos. Y dice ahí, después de que Cristo le dice esta palabra a los caminantes de Emaús, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Sabe usted, hermano, que usted nunca va a encontrar en el Antiguo Testamento la palabra Jesús? Nunca. Jesús es un término español, en español. En inglés sería Jesus. En hebreo podría ser algo parecido a Yeshua. La palabra Jesús nunca aparece en el Antiguo Testamento, pero pasó todo el Antiguo Testamento hablando de Jesús. Por eso Jesús, estando en vida en su ministerio, dijo: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida, y ellas dan testimonio de mí. Más de 380 profecías sin que dijeran la palabra Jesús, pero todas estaban hablando de Jesús de Nazaret. Por eso él dice, era necesario que se cumpliera toda escritura. Número 2, lo segundo que Cristo cumplió. Lo segundo, cuando dice todo se ha cumplido, primero lo que cumplió fueron las sagradas escrituras, y segundo, cumplió con la ley. Le dije antes que el término tetelestai tiene que ver con el pronunciamiento de justicia de un juez que dice: este es el veredicto, culpable o inocente, inapelable, tetelestai, ha sido cumplido, se miró toda la prueba, los testigos, todo está claro. Esta es la sentencia. Cristo cumplió no solamente con las escrituras, sino que cumplió con la ley. Todo se ha cumplido. La ley de Moisés no podía salvar a nadie, porque por nuestra naturaleza pecaminosa ninguno de nosotros pudo o podría vivir o cumplir la ley de Moisés. Y cuando hablo de la ley de Moisés, estoy hablando de la ley sacrificial, de la ley ceremonial. No estoy hablando de la ley moral. La ley moral todavía está vigente. No matarás, no cometerás adulterio, no harás falso testimonio. Esa ley moral se debe de vivir, porque la gracia en el Nuevo Testamento no la contradice. Lo que ya usted y yo no vivimos es la ley ceremonial, aquel montón de cosas que hay en la ley que tan raras de entender y que no tienen que ver con nosotros, solamente tienen que ver con el pueblo de Israel, o la ley ceremonial que tiene que ver con los sacerdotes de la época, ofrecer sacrificios. A propósito, esa es otra palabra donde se utiliza la palabra tetelestai, cuando el sacerdote daba por terminado el sacrificio y decía: el sacrificio se ha consumado, ha sido hecho perfecto. Que decía que era un cordero de 1 año, sin mancha, perfecto, inmaculado. Esa palabra, cuando él sacrificaba el cordero, la palabra tetelestai, se ha cumplido el requisito que la ley da. Cristo vino aquí, hermano, porque él sabía que nadie podía ser salvo por la ley. El único que pudo cumplir la ley fue nuestro Señor. Por eso dice la palabra de Dios. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Qué fue lo que Cristo cumplió? Cumplió con las sagradas escrituras y cumplió con la ley de Moisés. Con la ley de la época. Él mismo, dice la Biblia, se hizo sacrificio por nosotros. Cuando Juan el Bautista lo ve que desciende para ser bautizado por él en el río Jordán, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya usted y yo no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, de corderos, de bueyes o machos cabríos. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Alabado sea el Señor. Usted no tiene que hacer sacrificios para ser salvo, porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto por usted. No tenemos que retroceder a vivir bajo la ley. Ese es uno de los versículos, el que usted tiene ahí, Colosenses 2:14. Ese versículo a mí, desde que lo leí por primera vez, porque una vez que yo por primera vez leí estos versos, yo no nací en un hogar cristiano evangélico. Ya siendo un muchacho de unos 15 o 17 años,
por primera vez leí, cuando leí este versículo lo entendí, y este versículo es para mí como un ancla de mi alma, es una piedra de la cual yo me sostengo en momentos difíciles y de crisis en mi vida, que a lo largo de 38 años he vivido muchísimas de esas experiencias. Dice la palabra de Dios: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándonos en la cruz. Amén. Escuche usted, hermano, esto con mucha atención. Dice que Él anuló. La Reina Valera dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario. En los últimos días oigo, después de que hay una aprehensión de algún muchacho, alguna persona que por alguna razón ha cometido un error y llega y lo capturan, que de un pronto a otro el periodista o el que habla dice: esta persona tenía un amplio récord delictivo. En nuestro país hay casos que hemos oído de noticias de gente que tiene unos ampos así, un expediente terrible, y a veces uno se pregunta cómo esta persona andaba ahí afuera, ¿verdad? Bueno, eso no es el tema que quiero tocar hoy. Lo que quiero decir, hermano, es esa reseña. Cuando yo oigo al periodista o al comentarista decir fulano de tal fue porque lo ajusticiaron o porque lo atraparon, siempre es esa, lo primero que hacen es ir a buscar si tiene ¿qué? Un récord delictivo. Y no sé por qué razones es lo primero que dicen. No hablan de la mamá, no hablan de nada, solamente dicen: tenía un amplio récord, un gran expediente delictivo. Claro que eso está en contra de nosotros. Por eso es que la Biblia dice que usted y yo teníamos un amplio récord. Algunos de nosotros, dichosamente, no tenemos un amplio récord, no hay un expediente en la corte, dichosamente, hasta el día de hoy, por la gracia del Señor, no porque sea bueno, por la gracia de Dios. Y cuando no tenía a Cristo, porque no me agarraron. Hay algo que se practica, espero todavía, tiene que ir a sacar la hoja de delincuencia en un trabajo, por ejemplo. Y yo puedo afirmarles a ustedes, hermanos, por la gracia de Dios, no porque soy bueno, que no tengo problema ir a sacar mi hoja porque está limpia. Pero quiero decirles que así no era mi expediente delante de Dios. Yo tenía un ampo de delitos cometidos ante Dios que estaban en contra mía, que con solo que Dios los abriera y empezar a leer ya los 2 minutos, hombre, esto está listo, esto está acabado, esto va para la olla, para la paila 9, porque yo tenía muchos pecados. Y no se hagan que muchos de ustedes y de ustedes, hermanas, tenían un amplio récord delictivo. Tal vez no ante las autoridades humanas, tal vez no ante la justicia terrenal, pero ante la justicia del Dios santo y perfecto. Aquí dice la Biblia que Él anuló el expediente, el acta, el ampo, el récord que había en contra de nosotros, que nos era contrario, hermano. Todos ustedes y yo teníamos unos antecedentes, unos más, unos menos, unos en unas áreas, unos en otros. Basta con solo un pecado. La Biblia dice que uno solo es suficiente para que usted y yo estemos destituidos de la gloria de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A ver, quiero saber cuántos de ustedes, hermanos, levantan la mano diciendo: hermano, sí, yo tenía un expediente muy amplio. ¿A poco no? Ay, pues, ¿qué le pasa a usted? Cuidado. Todos teníamos un amplio expediente delictivo. Pero esta noticia es muy buena. Dice que Él anuló el acta de los decretos, de los cargos que había contra nosotros. ¿Y a dónde la eliminó? Dice: clavándola en la cruz. Ustedes no quisieran saber quién era yo cuando no tenía a Cristo. Yo cuento cosillas, no cuento todo. ¿Para qué? No hace falta. Yo lo que cuento es aquello que en el testimonio pueda glorificar a Cristo. Aunque tampoco fui una caspa. No fui una caspa. Pero era lo suficientemente enredado como para ser destituido de la gloria de Dios. Pero Él clavó el acta, los decretos que había contra mí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La Biblia dice que Él cumplió con la ley, clavó en la cruz todos mis delitos y los tuyos, y los perdonó. Y la Biblia dice que los olvidó y nunca más se volverá a acordar de ellos. Y en esta mañana yo digo: si Él no se acuerda de mis pecados, yo tampoco me voy a acordar. Dígale a su vecino: si Él no te acuerda de tu pasado, tú tampoco tienes que estarlo recordando. La gente sí.
La gente a uno siempre le anda recriminando, pero usted era aquello, usted era lo otro. No le haga caso a la gente, no le haga caso al diablo. La gente siempre te va a acusar. Pero la Biblia dice que Cristo anuló y perdonó tus pecados y nunca más se volverá a acordar de ellos, hermano. Yo no sé de qué jugamos muchos de nosotros, que siempre andamos recordándole a la gente y criticándolos y atacándolos por algo que hicieron, cuando si ya Cristo los perdonó. Cristo no se acuerda de eso, pero usted y yo no lo queremos olvidar. Y nos llenamos de rencor, y cuando nos conviene le sacamos a la persona un gran expediente. Pero yo doy gloria a Dios, no importa el expediente que usted tenga de mí. Yo doy gloria a Dios, y yo creo que usted debe dar gloria a Dios en esto. Él anuló ese expediente y lo clavó en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Le pedí a mi hijo Andrés que me ayude con el punto 3 y el punto 4. Y luego concluimos. Dios es bueno, amén. Cuando yo era pequeño, era un niño muy precoz. Muchas veces me portaba mal, hacía muchas cosas. Y yo sabía que si yo me portaba mal había un castigo. Mi mamá me decía: Andrés, si hace aquello, no hay play toda la semana. Andrés, si hace aquello, no hay computadora hasta mañana. Y me castigaban. Eran castigos que yo no podía evadir, porque si yo hacía algo, tenía que hacerle frente a una responsabilidad. Y por causa del pecado que usted y yo cometemos y vamos a cometer y que cometimos, había un castigo sobre nosotros. Y el tercer punto es que Jesús lo que vino a hacer también fue que Él vino a pagar mi castigo. Vino a pagar el castigo que a causa del pecado está sobre mi vida. Al cumplir la escritura, Jesús pagó mi castigo. La palabra del Señor dice que la paga del pecado, ¿qué es? Dice que es la muerte. Pero sin embargo Jesús dice: yo soy un sacrificio que me presento sin mancha y yo pago todo. Colosenses 1:14 nos dice: quien pagó el precio de nuestra libertad, y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Él pagó el precio, hermano. Él pagó por el castigo que usted y yo merecíamos. Él pagó la totalidad. Usted hoy en día puede acercarse a una entidad que venda electrodomésticos y usted puede ir y llevarse una pantalla incluso sin tener dinero. ¿Por qué? Porque lo podemos sacar a crédito. Al final vamos a pagar, ¿qué? Seguramente el doble o el triple, pero nos podemos llevar esa pantalla. Entonces, quizás hoy en día no estamos muy acostumbrados al pagar la totalidad de algo en muchas cosas, porque está esa figura crediticia. Y el interés, si nos atrasamos en una cuenta, sabemos que ese interés va a ir creciendo y la multa o la deuda se va a ir haciendo aún más grande. Cuando Jesús pagó por sus pecados, lo hizo por todos ellos. Él no nos dijo: ok, voy a pagar este porcentaje de los pecados. Ahora sí quiero que sea buen hijo, ahora sí quiero que vaya a la iglesia, ahora sí quiero que ofrendes, ahora sí quiero que empieces a servir en un ministerio y después de eso pago la otra cuota. No. Dice la palabra del Señor que Él pagó el precio de nuestra libertad, amén, la totalidad. Él pagó por nuestro castigo. Cuando yo voy y pago los recibos de mi casa, cuando voy y pago la electricidad, una vez que yo pago, yo olvido esa factura. Yo no me estoy preocupando, a menos que haya un error, yo puedo dormirme tranquilo. Yo puedo llegar en la noche y recostar mi cabeza y decir: la luz está paga. Yo no tengo por qué mañana despertarme y que no haya luz, a menos que haya un error o alguna avería, porque yo pagué la cuenta. Estoy seguro de esto. Tenemos que estar seguros de que Jesús pagó esa cuenta. Él envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, perdón. Así que no tiene por qué haber castigo, ni tiene que haber ningún tipo de condenación sobre nosotros. Hebreos 7:27 nos dice: Él ofreció el sacrificio. ¿Cuándo? Una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. A Él no lo enviaron, Él se ofreció a sí mismo. Y Hebreos 10:18 dice: cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Él pagó la totalidad. Una vez que se paga, hermano, no hay que volver a pagar. Pero perdón por estar repitiendo tanto eso, pero tenemos que estar claros que Jesús ya nos perdonó.
Y mucha gente hoy en día vive en derrota. Y hoy en día mucha gente vive aún condenada por los errores del pasado cuando ya le han pedido perdón al Señor. Por eso lo repetimos, porque es nuestro deseo, hermano, que usted sea libre de toda culpa, que usted salga a este lugar confiando y sabiendo que el Señor pagó el castigo, que no hay que volver a pagar, que no, eso no depende, el pago de ese castigo, el perdón de sus pecados no depende, hermano, de si usted asiste más o menos a la iglesia. Que la libertad que el Señor le ha dado a usted por medio de su Hijo Jesús no depende de si usted da más, de si usted sirve mucho en la iglesia. Es un regalo. No me malentienda, esto no es una carta abierta ni una vía libre para que salgamos a pecar todos los que estamos acá. No. Recibimos el perdón del Señor, pero no nos engañemos, es un regalo. El Señor pagó por nuestro castigo. Se cuenta la historia de una anciana que, avanzada mucho su edad, perdió a su marido. Y esa señora solita seguramente empezó a tener que hacerle frente a muchas deudas. No, tal vez tenía la ayuda de su marido en muchas cosas, pero al perder a su marido tiene que hacerle frente a muchas deudas. Después de 5 años, seguramente ya esa señora con muchas deudas, ahogada, viendo a ver de dónde pagaba, que si esto lo puedo estirar un poquito más, voy a pagar esto. Dice que la señora ya ahogada tuvo que acercarse a la compañía de seguros y le dijo: no puedo más. Llevo 5 años tratando de llevar a cuestas esta cuota del seguro, no puedo más. Ya no puedo pagarla más. Mi esposo falleció hace 5 años, estoy sola, no puedo hacerle frente a esta deuda. Y dice la historia que el agente seguro le dice: señora, tranquila, al contrario, usted no tiene que pagar nada. En el momento en que su marido murió hace 5 años, la póliza fue cubierta por completo. Ya usted no tiene que pagar, al contrario, usted ahora más bien tiene que recibir los beneficios de esa póliza. Y pasó lo mismo en la cruz del Calvario, hermano. Esa cuenta fue pagada. Esa cuenta fue pagada. Usted no tiene que hacer nada más que recibir el regalo de que el castigo que estaba sobre nosotros, el Señor lo tomó y nos hizo libres. Isaías 43:1 nos dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, hermano. A veces hablamos de que Jesús vino, sí, y murió por los pecados de la humanidad. Y se generaliza ese término, y no es que está mal, pero yo quiero que usted medite en eso que acabamos de leer. Dice que Él nos llama por nuestro nombre, Xiomara. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, hermano, el Señor pensó en usted. El Señor pensó en mí. E independientemente de que sabía que usted y yo le íbamos a fallar, Él quiso quedarse en esa cruz para cumplir la ley, para darnos libertad, para decir: todo se ha cumplido. Son las palabras más importantes en la historia, porque nos hizo libres. El hermano Arturo nos decía hace un momento que esta palabra en griego, tetelestai, también se puede usar, y fue la que usó Jesús en ese momento de agonía, como un grito de victoria. Era una palabra que usaban, era un grito de guerra que usaban los ejércitos. Jesús, cuando está en la cruz del Calvario y dice que todo se ha cumplido, no lo dice desde un punto de vista acabado. Satanás pensó que estaba acabando con el Hijo de Dios y pudo haber tomado como que Jesús estaba tirando la toalla, pero el término que Jesús usó fue un grito de victoria. Jesús está diciendo: se cumple todo, no en derrota, sino en victoria, porque nos estaba liberando del castigo del pecado sobre nuestra vida. El cuarto punto dice que Él conquistó el pecado y la muerte. Romanos 5:17 nos dice: el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y Romanos 6:10 nos dice: cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando usted y yo recibimos al Señor, adquirimos un poder nuevo. No estoy hablando de un poder como el de un superhéroe o algo así, ni algo mitológico, ni algo de fantasía.
sobrenatural, algo extraño. Recibimos un poder, y cuando usted y yo recibimos al Señor en nuestro corazón, es que recibimos el poder de empezar a dejar de hacer cosas que antes no podíamos dejar de hacer. Amén. ¿Conoce usted gente que lastimosamente está inmersa en un vicio, en una situación que no agrada a Dios, que está mal, que incluso está afectando su propia salud, y usted, que esa persona una y otra vez intenta dejar este hábito de vida dañino y no puede? No significa que al usted y yo recibir el perdón del Señor y su salvación, todo se va a arreglar, pero dice que adquirimos un nuevo poder, y es que tenemos el poder que con la ayuda del Señor, en el nombre de Jesús, podemos resistir al pecado. Podemos dejar heridas del pasado y dejar que el Señor las sane. Cuando estamos lejos del Señor no es posible, porque el castigo del pecado está sobre nosotros, y el pecado que el diablo lo usa para condenarnos y para afligirnos. A la hora de recibir el perdón del Señor, eso ya no tiene poder sobre nosotros. No tenemos que darnos por vencidos, hermanos, porque el Señor nos ha dado y nos ha cubierto con un poder especial. Hebreos 2:14 y versículo 15 nos dice: el Hijo, que es Jesucristo, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Yo pregunto en esta mañana, hermano, ¿le tiene usted miedo a la muerte? ¿A usted le haría miedo morirse? Yo cuando comienzo a pensar qué pasa si me muero, me lleno de preocupación en realidad, porque me pongo a pensar, ¿y las deudas? ¿Y mi esposa? Tan dichosa con este esposo tan guapo. Y yo digo, ¿y mi hija que nace, si el Señor lo permite, el otro año? ¿Pero qué va a pasar con ella? Yo me preocupe, pero hermano, la cruz nos da una libertad. Y lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, a vencer la muerte, al vencer al diablo, fue que nos quita el temor a la muerte, porque nos asegura que tenemos una eternidad, un futuro con Él. Independientemente de lo que pase aquí, el diablo muchas veces hace que las personas vivan con miedo a la muerte. Tienen miedo de morirse porque no están seguras hacia dónde van. Cuando recibimos el perdón del Señor, no tenemos que tener miedo. Cuando aceptamos que el Señor vino a la tierra a morir por mí, a pagar por mi pecado, a vencer al pecado y a la muerte, puedo morir tranquilo, hermana Virginia, porque sé que voy a vivir con Él en el momento en que no esté en esta tierra. Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, ¿qué es? El morir es ganancia. Es romper el miedo a la muerte. No estamos listos para vivir, hermano, hasta que estemos listos para morir. Por eso mucha gente vive con miedo. Vivamos felices, disfrutemos de las bendiciones del Señor, sabiendo que si morimos estaremos con Él en la eternidad. Cuando el Señor dijo todo se ha cumplido en la cruz del Calvario, Él no estaba siendo derrotado. Él no estaba siendo derrotado. Cuando el Señor dijo todo se ha cumplido, fue un grito de guerra. El Señor está diciendo: de esta manera conquisto el pecado, de esta manera conquisto la muerte, y le doy salvación a mi iglesia, le doy la salvación a cada uno de ustedes. Continuamos. Lo quinto que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hermano, es que Él derrotó al diablo. Amén. Cuando Él dijo todo ha sido acabado, todo ha sido terminado, todo ha sido cumplido, está derrotando a Satanás ahí mismo, en el terreno donde Satanás lo llevó a destruir. En ese mismo terreno el Señor lo destruyó a Él. Muy antiguamente, ya en el Edén, el Señor había dicho que Satanás, la simiente de la mujer, dice así, iba a ser herida, en ese caso hablando de Jesús, iba a ser mordida en el calcañar, en el tobillo, pero que la simiente, el Hijo de Dios, le aplastaría la cabeza. Amén. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Él está venciendo al diablo, Él está derrotando al diablo. Cuando Él dijo todo ha sido cumplido, una guerra cósmica se estaba librando ahí. Satanás estaba destruyendo el cuerpo de Cristo, como decía la palabra de Dios en el libro de Génesis, hiriéndole en el calcañar. Pero con la muerte de Cristo, Cristo le estaría dando una herida mortal, como se hieren las serpientes. Recuerden que el diablo es la serpiente antigua, el diablo. Dios le estaría dando en Cristo Jesús una herida mortal, le estaría estripando la cabeza
a esa serpiente. Desde el punto de vista humano, Satanás estaba ganando. Jesucristo estaba destrozado, golpeado, crucificado, destruido, hermanos. Les he descrito muchas veces cómo Jesucristo recibió 40 azotes del romano. Y el látigo romano tenía 9 puntas metálicas con picos en las puntas. Eran 360 heridas en las espaldas, en los costados, en el abdomen de Jesús, más los golpes. La Biblia dice que Cristo le golpeaban con una caña, le golpeaban en la cabeza y que le tapaban los ojos, y los soldados romanos le daban puñetazos en la cara. Si tú eres el Hijo de Dios, di quién te pegó. Y luego le pusieron una corona de espinas en su frente. Ustedes saben, hermanos, cómo sangra uno, ¿verdad? Los vasitos capilares de la cabeza. Así que lo que tenemos ahí es a un hombre humanamente destruido por el diablo. Pero en el mundo espiritual se está librando una guerra cósmica que Cristo está derrotando al diablo. Satanás creyó que acabó con Cristo, pero no era así. Cristo estaba acabando en ese momento, estaba dándole una herida mortal al diablo, y que sería ratificada el domingo por la mañana cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Y el testimonio vivo de esa resurrección es que la tumba está vacía. Aleluya. La tumba está vacía, hermano. Y eso no es algo que tiene que celebrarse solo el domingo de resurrección. El cristiano debe de vivir todos los días la muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones. Las otras religiones dicen, bueno, visitemos nuestra Meca para ver dónde están el cuerpo de nuestro fundador. Los mausoleos en la Plaza Roja, en Moscú, vayan y visiten a los fundadores de nuestros movimientos que fueron como religiones. Pero el cristianismo es la única religión que dice, no podemos, no hay tumba de él, porque la tumba no lo pudo retener. La tumba está vacía. Cristo está vivo. Un viernes Satanás lo derrotó en su parte humana. Lo que no sabía era que estaba firmando su sentencia de muerte. El domingo por la mañana Cristo resucitó de entre los muertos. Cuando Jesucristo dijo todo se ha cumplido, estaba ahí derrotando al diablo. No solamente estaba cumpliendo la escritura, no solamente estaba cumpliendo la ley, no solamente estaba pagando por el castigo, no solamente estaba conquistando el pecado y la muerte, sino que estaba derrotando al diablo. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Usted lo tiene en sus notas. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. La Reina Valera dice que Cristo avergonzó públicamente a todas las potestades y principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Los avergonzó públicamente, hermano. Satanás está vencido. Estoy estudiando la Biblia, a ver en qué parte de la Biblia dice que Satanás es poderoso. Estoy buscando en mi Biblia a ver en qué parte de la Biblia dice que Satanás es todopoderoso, y no lo encuentro, hermano. Ayúdenme, por favor. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de ustedes creen que Satanás tiene mucho poder? ¿Cuántos creen que Satanás tiene mucho poder? Levanten la mano. Por dicha solo hay una persona equivocada en esta iglesia. Usted también está equivocado. Satanás no tiene ese poder que ustedes dicen que tiene. Satanás no tiene el poder que, con todo respeto digo, mucha gente está diciendo que tiene. Si Satanás tuviera el poder que usted dice que tiene, tu familia estaría destruida. Tu vida estaría destruida. La iglesia estaría destruida. Tu matrimonio estaría destruido. Tu negocio estaría destruido. Si él tuviera el poder que muchos dicen que tiene, él lo estaría usando. Pero aquí la Biblia, mi Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario venció y avergonzó y exhibió públicamente a los demonios en su desfile triunfal. Usted me dice, hermano Arturo, ¿cómo usted me explica eso? Si él sigue haciendo destrozos y sigue vivo. Bueno, la mejor figura que encontré es la figura de cuando uno mata a una serpiente. Me ha tocado hacerlo, no porque me crea Tarzán, pero hace unos meses hasta lo publiqué porque me asusté. En mi casa, imagínense, todo limpio, oigo que la perrita está ladrando en el patio, me asusto, salgo a ver qué es. Algo tenía que ser en el día, y en efecto veo una coral real. No soy experto en esto, pero al verla me doy cuenta, porque hay una que es falsa, pero esta era la verdadera, la venenosa, furiosa.
Y cuando la vi, hermano, uno no debe nunca tocar ese tipo de animales, una terciopelo, una coral de esas. Pero mi chiquita a veces anda en el patio, imagínense. Es un animal que tiene la cabeza muy pequeña, nunca te va a morder una pierna o un brazo, tal vez en un dedo, pero es muy peligroso la muerte que produce una mordedura de una coral. Es diferente a la de una terciopelo que necrosa una parte y en el peor de los casos se amputa el miembro y ahí queda. Pero el veneno de la coral lo que hace es que las personas se desangran primeramente sus órganos internos mientras descubren qué fue el problema. Y nunca se me olvida, ya lo hemos visto algunas veces, que yo lo que hice fue que me arrimé y lo primero que hice que fue, como se dice que hay que matar, si tuviéramos que matar a una serpiente, es por la cabeza, ni siquiera cortársela. Y se la estripé. Pero se la estripé tan duro que se la dejé colgando de un hilito. Y la agarré de la colita, don Otto, sin cabeza, y ese animal se retorcía como que si estuviera vivo. Duró como 7 horas para dejar de moverse, porque sin cabeza se movía la cabecita y se movía el cuerpo. El otro día, hablando con un hermano campesino frijolero de Puriscal, esa zona, esas montañas están llenas de terciopelo, y me decía: Pastor Arturo, es fácil encontrarse cuando está arrancando uno los frijoles hasta 20 terciopelos, y nunca se le debe dar un machetazo a cortarle la cabeza, porque el poder que este animal tiene brinca el cuerpo y brinca la cabeza, y más de una vez la cabeza se ha ido y se ha pegado y ha mordido, porque el veneno no está en la cola, está en los colmillos, en unas glándulas que tiene aquí, y esa cabeza está con vida y puede hacer un daño antes de morir. Esa es la mejor explicación que yo puedo dar de lo que pasó en la cruz del Calvario. Cristo le hirió en la cabeza, es una herida mortal. Satanás no tiene el poder que muchos incluso le damos. Ha sido vencido. Pero como una serpiente que aún sin cabeza se sigue retorciendo y haciendo daño, nunca se nos debe olvidar las palabras de Cristo cuando dijo: conforme a tu fe te será hecho. Si usted cree que Satanás tiene poder para hacer todo lo que usted dice, él lo va a hacer, porque usted le está dando ese poder, porque esa es tu fe. Pero mi fe es esta: que Cristo venció al diablo y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre él, y que no tiene poder sobre usted ni sobre los hijos de Dios, porque la Biblia dice claramente en el Antiguo Testamento que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Satanás es una criatura, no es creador de nada. Está vencido y Cristo le quitó al diablo. La Biblia dice así: por cuanto todos participaron de carne y sangre, fue necesario que Él, el Hijo de Dios, participara de lo mismo, a fin de destruir con la muerte al que tenía. Diga conmigo: tenía, pretérito, pasado. Tenía el poder de la muerte. Este es el diablo. Le damos mucho poder al enemigo, hermano, pero él no lo tiene. Cristo lo venció, ya él no nos puede acusar. Colosenses 2:15 dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos, paseándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y en Colosenses 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Querido hermano y hermana, usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para salvarnos. Un hombre, se cuenta esta historia a finales del siglo XX, que un hombre llegó donde el pastor al finalizar el sermón y le dijo: pastor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener vida eterna? Y el pastor le dijo: hermano, vino muy tarde, llegó muy tarde. ¿Por qué, pastor? No me perdí el sermón. Le digo: si usted vino 2000 años tarde. Lo que había que hacer para ser salvo y lo que había que hacer para tener vida eterna lo hicieron hace 2000 años en la cruz del Calvario. Es muy triste, hermano, y lo digo con todo respeto, pero con toda la franqueza posible, escuchar que todavía hayan personas que digan: hermanos, somos salvos por gracia, no hay que hacer nada porque Cristo pagó el precio en la cruz, pero tenemos que ser buenos. Tenemos que hacer buenas obras, tenemos que congregarnos más, tenemos que ofrendar y dar para la iglesia. Eso no es cierto. Para ser salvos, usted lo único que tiene que hacer es aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Pastor Arturo, ¿significa que no hay que hacer buenas obras? Yo no dije eso.
Hay que hacer buenas obras, hay que congregarse, hay que dar, hay que ayudar al prójimo, hay que leer la Biblia, hay que orar diariamente. Sí, claro, pero no para ser salvos, sino porque lo somos. Cuando una persona me dice a mi hermano Arturo, es que no puede ser así. No le digamos a la gente que no puede hacer nada por su salvación, porque si no se nos desenfrena. Yo no puedo agregarle a la salvación nada. ¿Sabe cómo sería eso, hermano, hermana? Como que yo agarre ahora un pincel, vaya por ejemplo donde está la Mona Lisa y con un pincel diga, voy a ponerle un detallito que le falta a la Mona Lisa, un bigotito. No, perdóneme, recuerdan que les dije que la palabra tetelestai es una palabra que dice un pintor cuando termina una obra. Cuando Da Vinci, a quien se le adjudica la autoría de la Mona Lisa, una gran pintura, dijo, terminó, hermano, nadie le puede agregar nada a la Mona Lisa, es así como está. Nadie le puede agarrar un cincel y un martillo y donde está el David de Miguel Ángel y decirle, voy a quitarle un dedo para que tenga 4. No, eso está acabado, no hay que hacerle nada, es una obra terminada. La obra de la redención, la obra de la salvación, no hay que hacerle nada, porque Él dijo, todo ha sido cumplido. Lo que usted y yo tenemos que hacer es aceptar ese regalo del Señor. Usted lo que tiene que hacer no es andar pensando qué hacer para ser salvo. Ya Él te salvó, lo único que tienes que hacer es aceptar y recibir por la fe lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Yo no puedo mejorar la Mona Lisa, yo no puedo mejorar la Santa Cena, yo no puedo mejorar ninguna de esas obras, yo no puedo mejorarlas, ya fueron terminadas, ya fueron cumplidas. Vamos a hacer buenas obras, sí, vamos a leer la Biblia, sí, pero lo hacemos porque Él nos salvó. No lo hago para ser salvo, porque si no, entonces tendríamos un conflicto teológico muy serio, y es que Cristo salva más esto. Y la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo salva. ¿Escuchó lo que le dije, hermano? Acabo de decir, solo Cristo salva. No hay otro, no hay santo ni santa, no hay ningún camino, solo Cristo. Ni las buenas obras, ni la oración, ni el ayuno, ni la lectura de la Biblia. Hay gente que vive en tormento, hermano, porque tratan de ganarse su salvación. La salvación usted no se la gana, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un regalo del Señor. No podemos mejorar lo que Dios ha hecho ya. Satanás está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amo el mensaje de la cruz. La historia de la humanidad se divide precisamente en eso. La diferencia es el monte de la calavera. Ahí está Cristo, hermano, sangrante y sufriente, dando su vida. Sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. No es necesario matar ni ofrecer más sacrificios, porque Él hizo el único sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Perseverar, ok. Leer la Biblia está bien, orar está bien, pero lo hago porque Cristo me salvó y porque quiero parecerme a Él. Quiero ser un buen discípulo de Cristo, leo la palabra diariamente. Quiero ser un discípulo de Cristo, oro diariamente. Quiero ser un discípulo de Cristo, me congrego regularmente. Quiero ser un discípulo de Cristo, sirvo a Cristo y a los demás. Quiero ser un discípulo de Cristo, doy todo lo que pueda dar para Dios, para su obra y para el prójimo, pero lo hago porque quiero ser un siervo fiel. Pero para ser salvo no pude y no podré hacer nada. Es un regalo gratuito del Señor. Y cuando alguien a usted le regale algo, sería muy descortés decirle ¿cuánto le costó? Uno mismo cuando da un regalo, ¿verdad?, que busca cómo quitarle hasta el precio, porque como que se siente mal. Un regalo yo no lo pregunto, yo no lo cuestiono, sencillamente lo recibo.